Bien, ya estamos mejor. Al final me tuvieron que operar, pero ya estamos bien. Gracias por preguntar, Adrián. Muy bien, perfecto. Ahora sí, a ponerle ritmo. Bueno, curso de reparación de ECU, ¿sí? La intención del curso, por supuesto, es aprender todos los conceptos iniciales que necesitamos. No hace falta de antemano saber electrónica, porque vamos a ver los conceptos de electrónica que vamos a necesitar para reparar ECUs, ¿sí? A veces reparar algo son procedimientos, ¿no? Pero entender lo que estamos haciendo es mucho mejor. O sea, no solamente decir, bueno, esta computadora tiene tal problema y esto se repara así, sino el por qué, ¿sí? La intención del curso también es empezar con la menor inversión posible, porque uno cuando empieza a ver qué hay disponible en el mercado como para meterse a hacer reparación de ECUs, encontramos bancos de pruebas, osciloscopios, fuentes de alimentación, ¿sí? Que vemos que los precios varían muchísimo. En cuanto a los bancos de prueba, sí, hay muchas veces que una ECU de inyección se puede reparar sin necesidad de tener un banco, ¿sí? Eh, por ejemplo, si alguien viene con una computadora que me dice que le falla el motor y que no le está dando chispa a uno o dos cilindros, uno puede ir directamente a probar ese circuito con un multímetro, ¿sí? Normalmente con el multímetro se puede sacar, se puede eh, excitar al transistor que maneja la bobina o las bobinas de encendido, que eso se hace hasta con una punta lógica que se hace con dos LED y dos resistencias. Y ya ahí tener un panorama si ese es el componente que está fallando, se le suelda otro, se hace una comprobación así también con punta lógica. Y si te das todo ok, listo, ya se entrega a la computadora que ya fue reparada. Entonces hay muchas reparaciones que van a ser fáciles y rápidas y no necesitan prácticamente nada más que un soldador y armarse una punta lógica como para hacer la reparación. Pero hay otras que son más complejas, donde por ahí una computadora que no hace absolutamente nada, o sea, que no dispara inyección, no dispara encendido, no se conecta al escáner, eh, vamos a necesitar darle más alimentación a la ECU y empezar a buscar en los circuitos qué es lo que está haciendo que falle. Entonces ahí vamos a tener que agregar un multímetro y una fuente de alimentación, que es la fuente de alimentación de 12 voltios, que podemos usar diferentes cosas. Desde una fuente de 220 a 12 voltios, de 1 amper, o de 5 mejor, hasta una fuente de laboratorio que sería lo ideal. ¿Sí? Pero ya les digo, vamos a tener opciones para no tener que desembolsar muchísimo dinero para poder hacer este tipo de trabajos. ¿Sí? Arrancar desde bajo presupuesto e incluso vamos a aprender a armar un banco de pruebas. Y una forma ordenada de aprender todo esto es, bueno, primero entender lo que es un sistema de inyección, ya que a partir de ahí vamos a entender las fallas, ¿no? O sea, supongo que todos ya estuvieron trabajando con computadoras, con sistemas de inyección, hacer diagnóstico. Pregunta ahí para que me contesten por chat o por micrófono. Sí, hice unos cursos, trabajar no, pero algunos cursos he hecho. Y algo de osciloscopio, ¿viste? Nos dio también. Perfecto. Bien. Lo mismo, ¿no? Con tema de osciloscopio, cuando empezamos a ver, a buscar, a ver qué hay en internet, qué precios, pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, otra vez tenemos un rango amplio de precios, no sabemos en principio cuál es el que más se adaptaría para nuestro trabajo. Ahora no sabemos, pero ya estamos pronto a saber. ¿Y en qué caso se aplica? ¿Sí? Ya que también muchas reparaciones no necesitan osciloscopio. O sea, por supuesto, cuanto más equipamiento tengamos, más rápido vamos a hacer los diagnósticos y más seguros van a ser, ¿sí? De no equivocarse.
Porque acá pasa lo mismo que cuando trabajamos sobre el sistema de inyección en el auto, que por ahí con un escáner, si me dice que el problema es la sonda lambda, uno va y cambia la sonda lambda. Sí, es un procedimiento que incluso se usa en concesionario. La ventaja que tiene el concesionario es que tiene una sonda lambda ahí en la estantería de repuesto, de recambio, lo pone y si sigue fallando investigará después si es el circuito de la instalación o hay algún otro problema, que generalmente hay otro problema, que se refiera a que la mezcla es demasiado rica o la mezcla es demasiado pobre, ya que la sonda lambda lo que hace justamente es determinar cuánto oxígeno sobró en la combustión. Entonces, por ahí el código de falla no se está refiriendo a que hay un problema eléctrico, sino que es la señal que está dando no es la correcta y puede ser incluso por un regulador de presión para los autos más viejos que venían en la rampa, que esté el diafragma pinchado y que esté mandando nafta por ahí, por ejemplo, o inyectores en mal estado, fugas de vacío, un sensor MAP, que es uno de los que más modifica el pulso de inyección, que mide el vacío del motor, que esté, que esté deteriorado. Entonces hay un montón de cosas que pueden dar un código de falla determinado. Normalmente en reparación de computadoras, lo que más nos va a llegar es con respecto al manejo que tiene la computadora con los actuadores, ¿sí? Los actuadores son principalmente inyectores, bobinas de encendido, relays, actuadores de ralentí o mariposas con acelerador electrónico. Y también a veces que faltan la masa de los sensores, faltan los 5 voltios de los sensores, o la EQ directamente no se conecta a escáner y incluso no ejecuta ninguna función, ¿sí? Pero es raro que tengamos que solucionar en banco un problema que en el coche, con un escáner, aparece un código de falla de algún sensor o algún actuador, ¿sí? Pues puede ser que haya un fallo en el inyector número 3, pero hay que hacer un montón de comprobaciones, no un montón, una serie de comprobaciones antes sobre el coche, ¿sí? Acá tenemos un esquema básico que es para prácticamente todo lo que sea electrónica, que ahora lo vamos a ver a continuación, que es lo siguiente, ¿sí? Todo se basa en este principio, entender, vamos a ir entendiendo los conceptos de a poco, ¿sí? Donde tenemos una unidad de control electrónica, la ECU, Electronic Control Unit o Engine Control Unit, ¿sí? La llaman diferentes marcas, la llaman diferente, de forma propia, ¿no? PCM lo llama la gente de Ford, Powertrain Control Module, módulo de control del tren de potencia. SM lo llama la gente de Chevrolet, Engine Control Module, ¿sí? Módulo de control de motor. Y así sucesivamente vamos a encontrar un montón de nombres para referirse a la computadora de inyección en sí. Y esa computadora de inyección, para funcionar, va a necesitar masa de alimentación, ¿sí? Por lo menos una masa, que también varía de computadora en computadora, de EQ a EQ. Hay EQ que tienen 6 masas, ¿sí? Y la alimentación, que la alimentación también, por lo menos tiene que haber una de contacto, ¿sí? Muchas computadoras tienen alimentación permanente, alimentación de contacto y una alimentación de contacto por relay. Y puede tener desde una alimentación hasta, qué sé yo, 6 alimentaciones también, ¿tá? Entonces, para hacer pruebas, cuando quiera alimentar a la EQ porque no se conecta al SCADA y no hace nada, le voy a tener que dar más hacia alimentaciones a la EQ para reproducir, para que esté en la condición donde tengo que hacer la prueba. El mejor banco de pruebas es el auto, ¿sí? Es probar sobre vehículo. Pero si el vehículo no está disponible, ahí es donde se desmonta de la EQ y la EQ del auto y se hace en el banco de trabajo, donde puedo desarrollar, armarme un banco, comprar un banco o simplemente hacerme unas conexiones básicas con cables de colores y terminales de diferentes tipos, ya que las EQs tienen
diferente tamaño de terminal en los conectores, y armarme de una base de datos de esquemas eléctricos, como para decir, bueno, a ver, esta es una Marelli 6LP, sí, Peugeot Citroën, y la masa la recibe por este pin, la alimentación por este otro pin, la conexión de escáner por este otro. Como para hacer esas conexiones, vamos a necesitar un escáner, aunque sea un escáner básico, y solamente son cables conectados a una fuente. Como les dije, una fuente puede ser un trafo de este tipo. A ver si tenemos uno que esté aquí, que es el que uso acá para el banco este. Sí, un trafo, bueno, algo parecido a esto, ¿no? De 220 a 12 voltios, 12, 13, sí, lo mismo. Y por lo menos un ampere. Una de las primeras cosas que se revisa en una computadora es cuánta corriente consume, ¿sí? Hay una relación entre los parámetros de electricidad, que son resistencia, voltaje y amperaje, que es la que determina si un circuito está funcionando correctamente. O sea, ya todas las computadoras, si yo estoy hablando, por ejemplo, de una Marelli 6LP, ¿sí? Lo pongo de ejemplo, y me dicen que no hace absolutamente nada esa EQ en el auto, yo por ahí la pongo en el banco de trabajo, le doy más alimentación, me fijé en el esquema eléctrico, le conecto un escáner y se conecta. Y en el coche no. Entonces ya sé que el problema está en la instalación del coche, ¿sí? No porque a veces no es que decir, bueno, a ver, para que se pueda conectar el escáner, que es una función básica, para el 99% de las EQs que tienen conexión de escáner, EQs muy, muy viejas no tienen, ¿sí? Por ejemplo, una LG-Tronic de un Peugeot 505, es una computadora que no tenía conexión de escáner, ¿sí? Pero estamos hablando de computadora de los años 90, a principios de los 90. Y, pero para el resto sí, entonces lo primero que se hace es hacer esa conexión básica, darle más alimentación a la EQ, y van a ver que muchas veces con esa conexión básica y un escáner ya me permite hacer algunas pruebas, incluso más allá de que una EQ no ejecute ninguna función, ¿sí? O sea, me dice no dispara el inyector número 3 y puedo por ahí eh, hacer que esa computadora, mediante una función del escáner, me muestre si hay salida a ese inyector, y si no hay salida, después investigaré dentro de, recién ahí abro la computadora y me fijo en la placa, a ver quién maneja el inyector, ¿sí? Buscar información de ese componente o directamente reemplazarlo. Porque en el 99% de los casos es ese integrado, o sea, ese transistor el que está dañado. Y vamos a tener que aprender a localizar a los componentes en una placa. Yo lo que vi que hay una tendencia de usar información donde está, la gente de Brasil lo llama mapeamento, que es una foto de la EQ indicando qué función cumple cada componente, ¿sí? Y uno a veces se acostumbre a esa información, decir, bueno, consigo información, perfecto, y me llega una EQ, está ahí la lista, lo pongo, por ejemplo, está el manual de Remofer, que es muy bueno, que después se los voy a ir a pasar. Déjenme ver a ver si lo puedo poner acá en la pantalla. Me encantaría poder ponerlo en la pantalla. A ver, un segundito. Remofer, una empresa brasileña, ¿sí? Voy para compartir. Fíjense que en el chat les va a aparecer un link que eso hace que se los puedan descargar. Esta es una manera de trabajar. Esto, si yo dije, bueno, Marelli 6LP, a ver si lo puedo agrandar, porque yo lo tengo muy pequeño aquí. Creo que también lo pueden agrandar desde ahí. Me voy a Peugeot, Citroën, a ver si está la 6LP, está la 6LPB en la página 111, ¿sí? Entonces me voy a la página 111. Voy a buscar una más cerquita, pero bueno. Disculpe que tarde más de la cuenta, pero no es
la PC que uso siempre. Estoy desde una notebook que encima es nueva. A ver, página 111, ¿por dónde estaremos? Peugeot. Voy a tomar otra cualquiera, sí, porque si no va a ser más fácil. No me permite la plataforma irme a la página 109, te quiero una por una. Y aquí ven que tengo una foto de la EQ con numeraciones y me va a decir qué es cada uno. Por ejemplo, el integrado número 1, que lo tenemos arriba a la izquierda. También Tecnocar es una buena base de datos. ¿Sí? Mucho de Brasil, para lo que es Mercosur, hay mucho desarrollo de Brasil. Y son cosas que están gratis en Internet, pues bueno, las copiaron. Igualmente, es como todo, ¿no? Yo no soy partidario de piratear las cosas, porque a la persona que hizo esto tardó mucho tiempo, dedicó muchas horas y, y bueno, y lo puso a la venta para poder amortizar su tiempo y tener una ganancia, por supuesto. Y cuando, por ejemplo, alguien se lo copia y lo deja gratis en Internet, pueden pasar dos cosas. O que sea una empresa la cual va desarrollando cosas nuevas permanentemente, entonces por más que se los copien, siempre lo que tienen disponible como original es mucho más completo, tiene corrección de errores, sí, porque estos manuales sí tienen errores. Y aparte que pagando el original, fomentas a que puedan seguir haciendo desarrollos que a nosotros nos sirven, ¿sí? Total, esto se va a cobrar como parte del trabajo que le vamos a hacer a nuestros clientes, ¿sí? Pero a veces pasa que las bases de datos son muy caras y bueno, y ahí empieza un conflicto. O sea, como arrancó para arrancar con bajo costo, hacer reparaciones, porque lo fundamental en esto es tener la información, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a tener que usar estas cosas que están gratis en Internet, que son buenas igual. Sí, yo hice una recopilación, yo me manejo con Google Drive y con OneDrive, que son plataformas en las cuales ustedes pueden ingresar y buscar información y descargar. Y es una plataforma dinámica, o sea, no es que es un link para que ustedes descarguen, sino que es un link de acceso a las bases de datos, que normalmente en todos los cursos se da ese link y ustedes ponen, por ejemplo, en este caso es una MS744, la computadora, y ponen en el buscador MS744 dentro de la plataforma de Google Drive y les va a aparecer toda la información disponible. Van a aparecer este tipo de fotos, van a aparecer cómo hacer una conexión básica para hacer la lectura de la memoria o el microprocesador. Van a encontrar archivos originales, archivos por ahí desinmovilizados también, porque uno de los problemas que nos encontramos eh, cuando probamos las EQs es que hoy en día vienen todas con sistema inmovilizador. El sistema inmovilizador lo que hace, o mejor dicho, la EQ que hace en el sistema inmovilizador, va a quedar bloqueada, no va a permitir el disparo del pulso de inyección, por lo menos, hasta que no le llegue una señal de desbloqueo por parte de una central de inmovilizador, que esa central de inmovilizador puede ser la, una central aparte, puede ser una fusiblera electrónica, puede ser un módulo de carrocería, puede ser el cuadro de instrumentos o a veces la misma EQ. ¿Sí? Esa central de inmovilizador va a recibir el código de la llave de arranque, ¿sí? Que tiene normalmente un transponder. Y cuando vos pones esa llave en contacto, hay una antena, un bobinado, rodeando el tambor de arranque. Al poner contacto se alimenta la EQ, se alimenta la central de inmovilizador y la central de inmovilizador lo que hace es alimentar a esta antena, le da una corriente alterna a transfrecuencia y como es un bobinado, yo tenía alguno por acá, a ver que hoy hice un lío bárbaro
para poder empezar la clase. Esto es de una Nissan, una X-Trail. Acá vamos a poner cámara completa, a ver. Ven que ahí se ve el bobinadito. Esto que tiene más de 2 terminales es una... Esto es para digitalizar la señal. O sea, acá también va a recibir 12 voltios, va a poner contacto y cuando genera 12 voltios genera una corriente alterna a este bobinado. Y cuando vos insertes la llave, la corriente alterna se va a inducir al transponder. El transponder con esa corriente inducida va a alimentar en su circuito interno de ese transponder a un capacitor que va a ser de fuente. Eso va a alimentar a un circuito electrónico, un nanotecnología muy pequeña, que va a empezar a deformar la corriente alterna que está generando la antena. Y esa deformación de pulsos es diferente para cada transponder, y ese es el código de la llave. Lo que pasa es que en este caso se digitaliza, se transforma en 2 niveles de tensión, ¿sí? Con una altura de 5 voltios o de 12, donde va a haber niveles bajos de tensión, niveles altos, o sea, una señal cuadrada, ¿sí? Con pulsos largos, pulsos cortos, que son ceros y unos, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, que es la base de todo esto, ¿no? La electrónica digital. Entonces, esa señal llega a la central de inmovilizador, y la central de inmovilizador lo que hace es comparar esos ceros y unos que está recibiendo desde la antena, o hay antenas que no tienen esta parte electrónica, sino que son 2 puntas de la bobina. Y en ese caso, quien va a digitalizar a esa señal, o sea, el conversor analógico digital, después vamos a ver qué es cada cosa en sí. Esto es simplemente una introducción, ya les digo, primero para conocer un poco la plataforma, segundo para ver si se escucha bien, si se ve bien, y empezar a sacarse dudas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Y el inmovilizador entonces recibe directa o indirectamente la señal del transponder, ya digitalizada o no, mejor dicho, y lo compara en su memoria. Tiene una memoria interna que puede estar en un microprocesador o ser una memoria física, normalmente unos integraditos de 8 patitas, como acá está mostrando el 4 en la computadora de inyección. Dentro de la central de inmovilizador, que puede ser un cuadro de instrumentos, vamos a tener en algunos casos una memoria y en otras cosas solamente un micro. Entonces, esa señal que recibe del transponder la compara en la memoria, y si son iguales porque es la llave del auto. Si fueran diferentes, entonces no envía una señal de desbloqueo a la EQ. Va a haber una conexión eléctrica de 1 o 2 cables entre la computadora de inyección y la central de inmovilizador, ¿sí? Cuando es un solo cable se llama línea W. Quien es que, tanto en el caso de reconocer o no reconocer la llave, es la vía de comunicación entre la EQ y el inmovilizador, ¿sí? La EQ va a estar, al poner contacto, esperando que le llegue la señal de desbloqueo o le llegue un código de sincronismo. También una señal digital, ¿sí? Con 2 niveles de tensión. Línea W es como una línea LIN que es trabajada con una altura de 12 voltios. Y también es digital, o sea, ceros y unos transmitiéndose. Entonces, la computadora de inyección recibe por esa línea trenes de pulso, y lo compara ahora la EQ de inyección con su memoria a ver si el tren de pulso que está recibiendo es válido o inválido. Porque pueden pasar 2 cosas por la cual una computadora puede quedar bloqueada, ¿sí? Que no permita, o sea, me va a permitir que si le doy más alimentación, me va a permitir la conexión de escáner. Pero no me va a permitir que si le simulo la señal de RPM, que es el siguiente paso para armarse un banco de pruebas, si le inyecto una señal de RPM, que me dispare las salidas para probar, inyectores, bobina encendidos, relay. Entonces va a quedar bloqueada la salida por lo menos de inyectores. ¿Sí? Como nosotros estamos tratando de generalizar, ¿sí? De decir, bueno, vamos a buscar un método de diagnóstico que sea universal para todas las EQs, ¿sí? Y las EQs no responden todas de la misma forma.
Está bien que todas van a necesitar la masa, todas van a necesitar la alimentación, el 99% tiene conexión de escáner, pero lo que se va a bloquear para que el vehículo no arranque en el caso de que la llave no sea correcta, que la antena no funcione, que la central de inmovilizador no funcione, que cambiamos la eco, pusimos otra de otro auto y ya no se reconoce el INMO le manda una señal de sincronismo que la ECU que está puesta, que no es la del auto, no la reconoce, entonces queda bloqueada. La forma de bloquearse de cada ECU es diferente, ¿sí? O sea, mayoritariamente el pulso de inyección siempre lo corta. O sea, por ahí le doy RPM y hay pulso de encendido, pega el relay de bomba, que no sirve para nada porque no va a haber inyección, y permite que funcione la mariposa si es acelerador electrónico, permite el resto de las funciones. Son los coches que, por ejemplo, cuando tienen GNC y están inmovilizados porque la llave se rompió y hicieron una llave común sin transponder, a GNC arranca porque por ahí dispara encendido la computadora. Lo que corta es el pulso de inyección, pero como estoy haciéndolo arrancar con GNC, tengo combustible, ¿sí? Tengo gas natural comprimido, tengo a la masa la alimentación y el auto arranca. En algunas de Renault pasa lo mismo, pero en otros casos corta todo. ¿Sí? Una Sirius 32 de Renault corta inyección, corta encendido. Si agarramos qué sé yo, una computadora, algunas de Ford también cortan todo, en otras directamente no pegan ni a relay de bomba, entonces se comportan de diferente forma, pero todas bloquean el pulso de inyección. Entonces, si yo quiero probar, me traen una computadora, esta, la M744, debo tener alguna por aquí también que iba a mostrar hoy. Una M744, en la cual me dicen que el inyector número 3 no tiene salida. O sea, la prueba que se hace sobre el coche para saber si un inyector funciona o no funciona. Hay dos métodos principales, hay tres métodos, dependiendo de la herramienta que vayamos a utilizar sobre el coche. Acá sí muy importante hacer bien el diagnóstico sobre el coche primero, ¿sí? Porque es más fácil después ir a la ECU de inyección. Si a mí me mandan una computadora donde ni siquiera chequearon si le estaba faltando los 12 voltios a ese inyector, la mayoría de las ECUs no dan los 12 voltios al inyector. Los 12 voltios vienen de la instalación, del contacto por un relay, de la salida del relay mismo de la bomba, ¿sí? O sea, cuando pega el relay de la bomba que le da los 12 voltios a la bomba, son los mismos 12 voltios que van al inyector. ¿Cómo me voy a dar cuenta en qué sistema es así y en cuál no? A través del esquema eléctrico, ¿sí? Pero si me mandan una ECU, fíjate, me dicen, el inyector número 3 no funciona. Y no probaron si lo que le estaba faltando a ese inyector número 3 era el positivo, porque lo que va a hacer la ECO es mandar los pulsos de masa, no el positivo, en este caso. Y me la mandan y yo ya tengo que decir, bueno, a ver, tengo que probar esta ECU, no da pulso de inyección por el cilindro número 3, entonces voy a tener que darle más alimentación, simular la señal de RPM, que es la principal que necesita para poder hacer los disparos, desinmovilizar la ECU de inyección. Desinmovilizar es cambiar parte del programa de funcionamiento. Hay varios métodos dependiendo de la ECU. Algunas desinmovilizaciones las vamos a ver. Y a partir de ahí, bueno, simular con LED, con resistencias, con bobinaditos de relay. Esto último para darle un consumo y que la ECU detecte que está conectada a un bobinado para simular los inyectores. Y por ahí hice todas esas conexiones, sí, hice varios procedimientos para ver, solamente para probar, y ahí pulso de inyección. Me hicieron perder mucho tiempo. Entonces, se ahorra un montón de tiempo cuando se te dice, mira, ya probé que están los 12 voltios al inyector, y lo que está faltando es el pulso de masa, y el cable que viene desde la ECU al inyector no está cortado ni en corto. Cuando decimos que esté en corto, no estamos refiriéndonos solamente en corto masa, sino que puede estar en corto positivo, corto, cualquier otro cable que esté en la instalación eléctrica. Entonces, una vez que me aseguro que en el coche está perfecto,
pero no hay pulso de inyección en ese cilindro, yo voy a necesitar dos cosas para ver esa ECU. Primero, los códigos de falla. Y segundo, el tema de, bueno, ahí sí voy a tener que probar en banco dándole más alimentación, señal de RPM, desbloqueo de la ECU por el tema de inmovilizador. Y por último, emular o colocar directamente un inyector a esa salida para hacer las pruebas. ¿Por qué necesito ver los códigos de falla? Porque las computadoras tienen estrategias de funcionamiento. En caso de emergencia, de que pase algo que pueda proteger al motor. Y para el caso de ejemplo que estamos poniendo el inyector, sería lo siguiente. Me puede aparecer un código de falla que diga fallo de combustión cilindro número 1, ¿sí? Y el problema que tengo en el auto es que no está disparando el inyector número 1. Eso se puede probar con una punta lógica, ¿sí? La punta lógica que tiene dos LED, un LED y cable a positivo y negativo en la batería del coche, y una punta de prueba donde voy a ir a la señal del inyector, en el inyector, y voy a revisar a ver si está el pulso o no. Y mediante dos LED yo puedo ver si hay pulsos realmente, o si hay siempre positivo, o si hay siempre masa, o no hay absolutamente nada. En un cable puedo tener positivo, masa, nada o una señal. Y en este caso estoy buscando una señal, pulsos de masa, que van a hacer destellar un LED verde de la punta lógica, dependiendo de la frecuencia o las RPM de trabajo que le esté dando. Entonces, si me parece un código de falla en el auto con el escáner que me dice que hay un fallo de combustión o fallo de una bobina, la estrategia de la ECU es cortar el pulso de inyección, ¿sí? ¿Por qué va a cortar el pulso de inyección? Porque estaría inyectando, si ya la computadora pudo detectar que no hay combustión en ese cilindro o que no hay potencia de chispa, ¿sí? Lo que va a hacer es cortar el pulso de inyección de ese cilindro para protegerlo. ¿Para qué voy a mandar nafta cruda que no se va a combustionar en el cilindro, se va a acumular en el catalizador y puedo llegar a dañarlo el catalizador, ¿sí? Parte integrante del sistema de escape para bajar los contaminantes. Entonces, la reacción, la estrategia de emergencia de esa computadora es cortarme la inyección, pero no me parece un código de falla que hable del inyector o comando inyector. Está diciendo que hay un fallo de combustión en el cilindro, que puede ser el inyector, ¿sí? Pero cuando es fallo de combustión se refiere más que nada a la potencia de encendido. El tema es que si hay más combustible normal o menos combustible normal, va a haber un fallo de combustión igual. Pero si a mí me está diciendo que hay un fallo de encendido, ¿sí? Bobina número 1, ¿sí? O bobina 1 y 4, lo que tengo que revisar es el circuito de encendido, no de inyector, ¿sí? Si me aparece un código de falla que dice fallo de combustión en el cilindro, bueno, analizo primero lo de encendido, que ahí también tendría que simular, poner una bobina. Sí, yo puedo probar a diferentes niveles. Tanto los inyectores como las bobinas de encendido, que son lo principal que maneja una ECU de inyección, puede ser probada en diferentes niveles, como dije recién. Puede ser probada simplemente con una punta lógica, digo, hay pulso, estoy verificando presencia de pulso, pero no me alcanza. Fíjense qué fino que es este sistema, que el pulso que le da una bobina de encendido dura entre 2 a 4 milisegundos. El pulso que le da un inyector dura también entre 3 milisegundos y dependiendo si estás acelerando, donde hay un pulso de inyección grande. Pero normal está en ralentí, estaría entre 3 y 4 milisegundos de tiempo de inyección. Son tiempos muy pequeños. O sea, vos vas a ver el destello de un LED que no sabés cuántos milisegundos está destellando, cuántos milisegundos está presente ese pulso de masa para una bobina o de encendido o un bobinado de un inyector, ¿sí? Entonces vos lo que probás es presencia. Ahora, si el pulso es bueno o es malo,
salvo que esté muy mal, no lo vas a poder diferenciar. Es ahí donde entra en juego el uso de un osciloscopio. Pero hay algo más que interviene, aparte del nivel al cual yo voy a probar una señal, porque yo tengo que saber que existe y que tenga buena calidad esa señal. Con una punta lógica puedo saber que existe, pero no puedo saber la calidad. La calidad la vería de ese pulso, de esa señal, con un osciloscopio, que podemos usar uno de los más económicos. ¿Sí? Ahí en uno de los cursos un alumno me mostró, yo conozco en Argentina la marca Owon, ¿sí? China. Y siempre recomendaba el osciloscopio Owon porque a mí me dio resultado. Hay algunos que son por PC que son, dentro de todo, dentro de lo que hay, son económicos, ¿sí? Y más o menos al mismo precio están los Hantec, que no los conocía. Al principio el Hantec era un poquito más abajo que el Owon, ¿sí? Que la línea Owon, pero hoy lo superó ampliamente porque hay un software específico para línea automotriz. Uno de los problemas que tenemos es que al principio, si yo no conozco mucho, no entiendo todavía la electricidad bien, ¿sí? No entiendo por qué estoy mirando voltaje, por qué estoy mirando un gráfico que te muestra en el eje vertical lo que pasa con el voltaje en función del tiempo, cómo analizar una señal. Bueno, la ventaja que tienen es que por ahí tienen una base de datos donde te muestra cómo sería el pulso normal para que lo puedas comparar. Al principio, cuando uno está aprendiendo, necesita tener ese soporte. Después, una vez que ya vas viendo cómo es que una computadora de inyección trabaja y qué tipo de pulsos da o qué tipos de pulsos recibe, ya no necesito tanto el tema de utilizar formas de onda patrón, esa base de datos donde te muestre cómo tiene que ser la señal. Porque incluso, por más que tenga un aparato de diagnóstico como el osciloscopio y que sea línea automotriz y que tenga esa base de datos y que automáticamente cuando yo selecciono que lo que quiero probar es la salida de inyectores, que ya automáticamente me ponga las escalas, ¿sí? De tiempo, las escalas de voltaje, y me muestre una imagen de cómo tendría que ser la que voy a medir realmente para poder compararlo. Pero así todo, supongamos que hago la conexión en el auto con un osciloscopio de línea automotriz, elijo, esto lo vamos a hacer, ¿no? Elijo durante el curso, elijo inyectores y le doy arranque y bueno, y hay una señal, pero no es igual. ¿Cómo sé qué es lo que está fallando mirando esa señal que está deformada con respecto a la señal patrón? Entonces, sí o sí, lo mejor sería entender esa señal. ¿Sí? ¿Qué parte corresponde a lo que hace la EQ? ¿Qué parte corresponde a lo que hace la bobina del inyector? ¿Qué parte hace el retorno de positivo que recibe por el terminal de señal? ¿Sí? Eso que estoy hablando de retorno de positivo es porque el inyector es una bobina que de una punta de bobina tiene 12 voltios y mientras la computadora no esté dando el pulso de masa, va a retornar positivo por la misma bobina. Y eso es parte de la señal, ¿sí? Entonces hay que hacer un diagnóstico correcto primero, si voy a ir al nivel de utilizar un osciloscopio, que es la intención también del curso, ¿no? Porque ya les digo, o sea, una punta lógica me puede mostrar que hay presencia de pulso, pero no me puede mostrar la calidad. En cambio, el osciloscopio, aparte de presencia de pulso, me muestra la calidad y de acuerdo a cómo se deforme, puedo decir es el transistor de potencia, está faltando más al circuito del inyector, ¿sí? Del driver, de integrado, del transistor que maneja el inyector. Hay pruebas para hacer, ¿sí? Pero primero es probar bien afuera, ¿sí? O sea, las señales que salen desde la EQ, que son la mayoría de las fallas. Ya les dije, fallas principalmente vamos a tener con que una computadora no haga nada, ¿sí? Con que no me maneje un relay, lo que maneja una EQ puede ser un relay de bomba de combustible, relay de el compresor del embrague, el compresor del aire acondicionado, un relay para manejar electroventiladores.
por ahí no me está manejando los electros, me está manejando el aire acondicionado, y con respecto al aire acondicionado tiene estrategias también de funcionamiento. Si la computadora detecta que el motor está muy caliente, ¿sí? Temperatura de trabajo es 100 grados centígrados, una de las estrategias de emergencia que tiene es cortarte el aire acondicionado. Y a veces no sale ni como código de falla, ¿sí? Porque sabemos que el compresor del aire acondicionado, cuando está funcionando, está haciéndole hacer más fuerza al motor. Y un motor más forzado es de tomar más temperatura de funcionamiento. Entonces, por ahí prendió el electroventilador para enfriar el radiador, y el radiador supongamos que está tapado de hojas, de tierra, entonces no puede enfriar bien y la temperatura sigue subiendo, o se trabó el termostato y sube un poco más de lo normal, y el cliente se queja de que el aire acondicionado deja de funcionar, lo llevó a cargar el aire acondicionado, a revisar, y dijeron que el aire acondicionado está bien, y que lo que está haciendo que deje de funcionar es la EQ. La EQ de inyección tiene que recibir muchas EQs, por eso hay que mirar cada esquema, entenderlos. Algunas EQs no, lo que hacen es recibir la señal de un sensor de presión, de un presóstato, del sistema de aire acondicionado. Y también, si ve que el valor de carga es muy bajo, o la presión es muy alta, un presóstato mide presión, también va a estar inhibiendo al relay que maneja al embrague del compresor del aire acondicionado. Entonces, puede que la falla no esté en la EQ, sino por las señales que recibe. Entonces, todo esto lo tenemos que resumir en 16 clases. ¿Sí? A partir de la semana que viene, esta sería en realidad, yo puse clase 1, pero es la clase 0, y a partir de ahí vamos a tener las otras 16. Tenemos mucho que ver, porque un análisis lógico es mucho lógico, y entendiéndolo, tanto para interpretaciones de señales de osciloscopio, vamos a aprender a usar un osciloscopio de cero. Para entender el osciloscopio tengo que entender bien las bases de la electricidad, que es muy fácil la electricidad, cuando la comparamos con algo que por ahí conocemos o podemos visualizar. Y esto lo pongo, ya les digo, hoy es la primera clase, que generalmente las primeras clases es ir de un punto al otro para ver cuál es el alcance del contenido del curso y qué es lo que tenemos que aprender. Ubicarnos. Si uno cuando quiere ir a un lugar, ¿sí? Suponete que llamo a un amigo y le digo, mira, quiero ir a La Plata, ¿sí? Buenos Aires. Y mi amigo me va a decir, y le pregunto, ¿cómo hago para llegar? Y lo primero me va a decir, ¿dónde estás? ¿Está? Porque si yo no sé dónde estoy parado, no puedo ir a ningún lado. Necesito saber qué me le falta de conocimientos, como para decir, bueno, me falta esto, me falta esto, me falta esto lo sé, esto no lo sé. Y a partir de ahí empezar a buscar la solución, de llegar, en este caso, a solucionar un problema en una computadora de inyección. ¿Sí? ¿Sí? Y así que por eso es esto de decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas necesito? ¿Cuánto tengo que invertir? Bueno, la inversión va a ser la mínima posible. O sea, que la inversión la paguen nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo no sé qué flujo de trabajo voy a tener. Si voy a tener una computadora por mes, una por semana, o una por día, o 5 por día. La intención es tener la máxima posible. Hay una cosa muy loca, que estoy acá en España, que van a ser 2 años. No se da tanto, por lo menos donde estaba yo en Argentina. Yo en Argentina había días que tenía que reparar 5 computadoras, ¿sí? Problemas de salida de inyectores, problemas de bobina, problemas de relay, problemas que no hacía absolutamente nada, problemas que estaban bloqueadas, que estaban corruptos los archivos, que también vamos a aprender a solucionar problemas de programación de estas EQs. Y cuando vine acá, está bien, hay que empezar desde cero cuando vas a otro país. Lo que veo es que no hay gente que trabaje con reparación de computadoras, ¿sí? O sea, son muy pocos, como que incluso acá las EQs como que se rompieran menos. La realidad es porque, bueno, el parque de automotores es diferente, los coches se mandan a desguace, a desarme, incluso
porque se murió el motor de arranque. Está. Si yo me metí apenas llegué a la isla, me puse a buscar coches para tener uno para moverme acá, y una chica cambiaba un Peugeot 406 que no arrancaba porque estaba dañado el motor de arranque por un celular, por un móvil. Cosa que eso en Argentina no va a suceder, ¿no? Porque a veces acá lo que tiene es que las reparaciones son muy caras, o sea, la mano de obra y los recambios son caros, que incluso a veces cae tanto el valor de un coche con el paso del tiempo que terminan tirándolo a la basura. Lo llaman para que lo vengan a buscar y se lo llevan, ni siquiera a veces lo venden como para pieza, ¿sí? Y acá no se rompen tanto las máquinas tampoco, porque ya les digo, el parque automotor tiene menos años, ¿sí? de uso, y ya hay menos autos viejos. Hay un montón. Acá por lo menos donde estoy yo, en una isla, está lleno de autos de los años 90, ¿sí? Y así tienen problemas, pero he visto que no tienen tantos problemas de las EQs como tienen en Argentina, ¿está? Acá, desde que estoy acá, nunca tuve que hacer una EQ que tenga una salida de encendido quemada. Todos los coches, porque aparte estoy montando un taller, ¿no? Todos los coches que vinieron por fallas de otras cosas, ¿no? O por mantenimiento, ¿tá? Cambio de correa, cambio del termostato, cosas de mecánica pura, pero electrónica es así, decir, me vino un vehículo andando en 3 cilindros, y mira que he hecho coches y coches en estos 2 años. Por un problema de EQ, acá no pasó. Y en Argentina era, qué sé yo, de cada 10 autos uno tenía un problema de EQ. Los mercados son diferentes. Todavía no empecé, Eduardo, todavía no empecé a explicar claro. Por ahora es una nube de cosas que vamos a ir solucionando, ¿sí? Como estaba hablando del osciloscopio, o sea, la aplicación del osciloscopio, es decir, para qué el osciloscopio y cómo lo voy a utilizar, dije que, bueno, tenemos que ir parte por parte, ¿sí? Yo puedo entender, vamos a ver cómo funciona un sistema de inyección, qué variantes hay, a medida que vayamos viendo diferentes computadoras de inyección, ir viendo esas diferencias que tienen, ¿sí? Pues, en esta sé cómo hacer estas pruebas, pero en esta no, ¿y por qué? Siempre los por qué. Fundamental van a estar los por qué. Por eso también yo les habilito los micrófonos, por más que ahora no lo estén utilizando, para que en el momento que les surja una duda, y por eso una pregunta larga como para escribirla por chat, que a veces prefiero toda la vida de que usen los micrófonos, porque van a ver que muchas veces del curso yo estoy mostrando algo, estoy compartiendo el escritorio de mi PC, y no puedo ver el chat. Entonces por ahí me hace una pregunta por el chat y quedó ahí colgada, que después las tengo que estar revisando, y ya cuando las reviso no me acuerdo a qué se refería la pregunta que me están haciendo. Entonces prefiero que me corten mientras estoy hablando, me diga José Luis, y yo diga sí, y ahí me hagas la pregunta. Prefiero toda la vida eso, ya que también puedo monitorear si ustedes hacen preguntas, si lo que estoy explicando se está entendiendo. Porque la pregunta de una parece la duda de muchos, ¿sí? Y a veces sucede, en la primera clase siempre va a suceder, de que como voy un tema atrás de otro, puede ser que me salte alguno, o que yo piense que eso lo saben, y si nadie me lo cuestiona, me dice, mira, eso no lo sé, ¿sí? O eso no lo explicaste, yo no me doy cuenta y sigo adelante. Y la intención de esto es que en las 16 clases ustedes puedan, cuando venga una computadora, primero saberla diagnosticar correctamente y encontrar en el menor tiempo posible el problema y que salga andando bien. O sea, lo que a mí me conviene es que pase eso, ¿tá? No me conviene que hagan un curso y 6 clases y que termine el curso y la primera computadora no la pudieron reparar, la segunda no la pudieron reparar y la tercera la rompieron ustedes, ¿tá? Porque eso va a hablar mal del profesor, no va a hablar mal de ustedes. Así que cuanto mejor salga el curso, más beneficio para todos. Y para que salga bien el curso, yo tengo que enterarme de lo que no se logró entender, porque a veces yo también puede pasar que estaba explicando algo y me desvié hacia otro punto, y me salté
una explicación que era importante, ¿está? Porque ya le digo, las clases son dinámicas, van a depender de la computadora que tengamos disponible, van a depender de las preguntas que ustedes hagan, y no hacerlo monótono, porque si no, ¿para qué van a tener un instructor en vivo? Miren un video grabado y ya está. Así que participen lo máximo posible, ¿sí? Lo mismo que si en algún momento tienen un problema con alguna computadora en particular o algún coche en particular que todavía no sacaron la computadora del auto para hacer pruebas, que en la primera parte cuando nos conectamos, no como hoy que arrancamos retarde, recién está corrigiendo Windows los problemas de la PC y va por un 12% de que empezamos. Sí, dice que faltan 2 horas 19 para terminar. Disculpen, pero lo que menos pensé que iba a pasar eso. ¿Sí? Entonces, justo agarré la notebook de reemplazo porque no tenía ningún software ni el software de la plataforma instalado, así que disculpen por eso la tardanza. Pero normalmente empezamos en horario y a veces esperamos 5 o 10 minutos. Yo digo, en 5 minutos comenzamos, o en 10 minutos comenzamos. Es para que si alguien tiene una pregunta, en ese momento o la tire en el chat o la tire por micrófono. Cosa de decir, bueno, en los primeros 10 minutos nos dedicamos a aclarar dudas de cosas específicas. Que por ahí ya tenemos la más o menos por dónde encarar, pero bueno, por ahí puedo asesorar o aportar algún dato más como para aclarar dudas. Y lo mismo vamos a hacer, que este es un error que siempre cometo en todos los cursos, para el que me viene siguiendo ya lo sabe, es que por ahí tengo una explicación, ya pasó la hora y media del curso, y no la puedo cortar, y por lo tanto terminamos más tarde. El terminar más tarde yo sé que complica a todo el mundo, al que dijo, bueno, si empezamos a las 7:30 de la tarde, a las 9 de la noche ya tenemos que estar cortados, y son las 9:15 y yo sigo hablando, así que eso voy a tratar de corregirlo. Y aparte que en realidad yo doy varios cursos durante el día y termina uno y empieza el otro. Entonces el próximo curso, que termina este y empieza el de Q2, empiezo 15 minutos más tarde. Entonces hay veces que no lo puedo evitar y les voy a pedir que me tengan paciencia, ¿sí? Con respecto al horario de comienzo. O sea, yo me voy a conectar, lo que pasa es que si estoy dando una clase, yo ahora no podría estar diciendo, bueno, esperen que voy a avisar a los alumnos que voy a empezar 5 minutos más tarde, y lo mismo va a pasar con este curso, ¿sí? Porque a veces doy charlas y cursos para otras empresas más temprano. Así que bueno, eso sí, les voy a tratar de corregir, de empezar en horario y terminar en horario, pero la teoría es una cosa y la práctica es otra, ¿sí? Lo digo por experiencia. Volviendo a lo nuestro, ¿sí? La electricidad se puede explicar de una manera que es la manera que yo la aprendí. A mí, o sea, me explicaron la electricidad, yo me recibí de técnico en automotores, estudié ingeniería mecánica hasta tercer año nomás, les voy a ser sincero. No me gustó lo que estaba aprendiendo, no lo veía muy aplicable y preferí investigar por mi cuenta. Que no está bien eso, habría que haber hecho la carrera de ingeniería igual, pero a lo que me refiero es a lo siguiente: siempre que vas a estudiar la electricidad, porque es necesario conocerla, entender, esto es lo que les digo, la relación entre los parámetros de la electricidad, resistencia, voltaje, amperaje, siempre que agarraba un libro y quería estudiar por mi cuenta, las primeras 10 hojas hablaban del electrón alrededor del átomo, ¿sí? Cómo se trasladaba de un punto a otro, ¿sí? La carga negativa que era atraída por un hueco que había en otro. Y a ese nivel atómico a veces es difícil de entenderlo porque lo tenés que aceptar. No es que lo estás viendo cómo salta un electrón de un punto a otro. Recién ahora se está viendo, se ha encontrado la forma de visualizar un electrón para ver cómo se comporta. Y con el paso del tiempo, que antes eso se entendía que un electrón, perdón, que un átomo era la partícula más pequeña, después vieron que no, que tenía electrones, neutrones, protones, y después vieron que dentro de esos mismos hay más partículas más pequeñas.
¿sí? Entonces, cuando vieron eso, la teoría de la electricidad un poco como que se cayó. La teoría atómica se cayó y con eso arrastró a la electricidad. Pero como funciona, como si aplicás las leyes de la electricidad o las leyes atómicas, todo funciona. Mientras haya una ley que la refuta, va a seguir funcionando de esa manera. ¿Está? Hoy eh, hay informes, hay estudios donde se dice que, por ejemplo, los electrones no circulan por el conductor. O sea, si vos tenés un hilo de cobre, no es que el cobre tiene átomos y esos átomos tienen electrones y ese electrón está saltando de un átomo a otro dentro del cobre y ese flujo de electrones es lo que nosotros denominamos corriente eléctrica. Sino que si vos tenés un hilo de cobre y le haces circular una corriente, lo que va a suceder es que los átomos circulan alrededor del cable, no adentro. Por eso es que los cables tienen inducción. Cuanto más voltaje tenemos, más se induce una corriente, que es la corriente parásita, ruido eléctrico, que a veces tenemos en el vanomotor, en el sistema de encendido, cuando está medio deteriorado, cuando las bujías tienen mucha luz o algo, se mete un campo magnético muy grande y ese campo magnético está compuesto de electrones, ¿sí? Pero no nos vamos a complicar, nosotros vamos a usar la vieja ley, la de toda la vida, leyes, no es una sola, y, y no nos vamos a meter mucho con teoría pesada, ¿sí? Segunda ley de Kirchhoff, ley de Ohm, hay miles. Entonces, lo que vamos a hacer es entender la electricidad a partir de lo que es la electricidad en sí. Si a mí me están diciendo que corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor, esa es la definición, ¿sí? Por Wikipedia, o de toda la vida, quiere decir que los electrones se comportan como un flujo, como un fluido, ¿sí? El agua es un fluido, los gases, el aire es un fluido. Y si nosotros ya que estamos en la parte mecánica, por ahí la mayoría de nosotros, que ahora nos queremos meter en la parte eléctrica o electrónica del coche y hacer reparaciones de ecos, porque hay trabajo, ¿sí? Hay muchísimo trabajo de esto, y aparte que es apasionante. Eh, lo que vamos a tener que entender es bien la electricidad a partir de su definición. Si digo que es el flujo de electrones a través de un conductor, se comporta como un fluido. Y si ya soy mecánico y ya sé probar de un sistema de inyección la parte de combustible, o sea, el auto no arranca, pongo un manómetro, mide presión, lo de arranque, tengo presión, pero sigue sin arrancar, o ya sé que la bomba eléctrica del tanque funciona bien, el filtro no está tapado, ¿sí? Porque tengo presión que le llega a los inyectores. Pero digo, bueno, tengo una falla en la cual yo vengo andando con el coche a una cierta velocidad durante un lapso de tiempo y el coche se empieza a quedar. Y yo quiero saber si es por falta de presión de combustible. Por lo tanto, voy, conecto el manómetro y salgo a probar con el manómetro y veo que realmente, después de un trayecto a una velocidad constante, la presión se empieza a caer y el auto empieza a fallar, se empieza a quedar. Por lo tanto, sé que lo que está faltando es caudal. ¿Tá? Porque si la presión que está abasteciendo la bomba con el filtro es en algún momento menor a la que necesita el motor, la presión se empieza a caer. ¿Tá? Y por ahí, si vos estás en ciudad que levantás el pie, soltás, levantás el pie, de repente tenés mucho consumo de combustible, de repente no tenés nada, y cuando tenés nada se recupera la presión. Entonces no se nota la falla de una falta de caudal de combustible en un circuito de ciudad. Pero si salió de vacaciones el cliente y agarró la ruta y me dijo, mira, venía andando lo más bien y de repente se empezó a quedar, me tiré a un costado, le di arranque, arrancó de vuelta, seguí, hasta ahora no volvió a hacer la falla. Porque como es paulatino, un filtro de combustible, por ejemplo, se va tapando paulatinamente, una bomba de combustible se va desgastando paulatinamente, las fallas las va a hacer cada vez en tramos más cortos, a menor velocidad, ¿sí?
Pero cuanto más consuma el motor en forma constante, más se va a empezar a notar este tipo de fallas. Hay una limitación al paso del fluido de combustible a la nafta, gasolina, en este caso por una restricción, una resistencia al paso de ese fluido, que puede ser un filtro de combustible tapado, un caño obstruido, ¿sí? O chatado. Por lo tanto, veo que hay una relación, hablando de hidráulica, hablando de un sistema de combustible en este caso, entre la presión y el caudal, y que lo puede hacer variar es la resistencia a ese paso de ese fluido. Y fíjense usted que la electricidad pasa exactamente lo mismo. O sea, tengo, en vez de nafta, gasolina, tengo electrones. La única diferencia es que me los tengo que imaginar, ¿sí? La gasolina, yo quiero saber si hay presión. Esto no lo hagan, no hay que hacer, no se prueba así, pero si de repente el auto no me arranca, digo, bueno, desconecto la manguera de la rampa, dale arranque, veo que sale un chorro de combustible, que eso no hay que hacerlo, y veo que tiene fuerza, y tiene presión, y tiene caudal, o lo pongo en un depósito mejor. Yo lo estoy viendo, por lo tanto no puedo saber qué valor de presión tiene, pero sé que hay presión, no sé qué cuánto caudal tiene, pero veo que salió un montón. Hago para decir, no, salieron 2 gotitas, ¿está? Yo lo veo. Entonces es más fácil estudiar un sistema hidráulico, incluso un sistema neumático, ¿sí? Pero cuando hablamos de electricidad no lo vemos. O sea, no es que agarro, digo, bueno, el auto no arranca y bueno, desconectar la ficha del inyector, ponerla así, fíjate y salen los electrones. ¿No? No los veo. Y lo que uno no ve no confía, ¿sí? Y la única manera de verlos es a través de instrumentos. Si yo digo que para probar la presión de combustible, lo mejor no es poner la manguera así o poner el dedo y si le da el arranque, veo que hizo fuerza y digo, esto tiene presión. A mí me interesa no la presencia de presión, me interesa la calidad, o sea, qué valor tiene. Y para eso está el manómetro, ¿sí? Por lo tanto, el manómetro va a decir hay 1 bar, 2 bares, 3 bares, 3 bares y medio. Y lo que estás midiendo con el manómetro es presión. Y cuando eso lo arrastramos, esto lo vamos a ver en las próximas clases mejor, ¿no? Ya les digo, esta es una introducción, ya estamos terminando. Si eso lo llevamos a un sistema eléctrico y decimos que el fluido ahora son electrones, esos electrones también sufren, o mejor dicho, están contemplados dentro de lo que es la relación de presión y caudal. Nada más que presión y caudal de electrones no lo llamamos con esos términos, sino a la presión la llamamos tensión o voltaje y al caudal lo llamamos amperaje. Entonces, si hay una limitación de amperaje porque un cable está recalentado, está sulfatado, está oxidado o tiene hilos cortados, eso está limitando el caudal. El amperaje se cae, ¿sí? Y si hay mucho amperaje, ¿sí? Porque en realidad es como decir, tenía un circuito con un tanque de agua, un caño y una canilla. Yo abrí la canilla de golpe. Estoy teniendo mucho caudal de repente y hay que ver si la estructura, los caños soportan. O sea, si la resistencia al paso del agua, porque abrí la canilla, es muy baja y el sistema no está preparado para trabajar con tanto caudal, se termina rompiendo por ahí la canilla, el caño y todo eso. ¿Y qué pasa cuando vamos a un sistema eléctrico? Y tengo en vez de un caño, tengo un cable, en vez de un depósito, tengo una fuente que es la batería, y en vez de tener una canilla, tengo un consumo que consume mucho, ¿sí? Un cortocircuito, por ejemplo, o algo, una instalación mal hecha donde se le puso un cable muy fino, o está limitado porque tiene los cortados. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y el comportamiento es similar. O sea, si yo tengo mucho consumo, ¿sí? Por un cortocircuito, es como tener mucho caudal en una tubería, que la tubería por ahí no la soporta y se termina rompiendo. Bueno, el cable se empieza a calentar.
¿sí? Porque tiene que pasar más corriente de la que puede pasar. Entonces los efectos que terminan sucediendo en un sistema hidráulico, en un sistema neumático y en un sistema eléctrico son similares. Si yo me imagino como si fuera un fluido, los electrones se entienden. No es un fluido, según la teoría no es un fluido, pero la misma definición de corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un colector, de un conductor. Entonces es un fluido. ¿Tá? Y si lo interpreto la electricidad a partir de ahí, se entiende todo. Porque cuando vamos a la electrónica, tenemos que hacer pasar esos electrones por diferentes lugares, donde, por ejemplo, cuando vos pasas por un capacitor que está puesto masa, en la entrada de la computadora, o sea, los 12 voltios que le llegan a la EQ, esto lo vamos a desarrollar en las próximas clases, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Esos 12 voltios pasan hacia un regulador de voltaje. La electrónica dentro de esto no funciona con 12 voltios la mayoría de las cosas, sino funcionan con 5. Entonces tiene que haber un regulador. El regulador de voltaje en esta foto que tenemos acá es el componente 7. ¿Sí? Y fíjense que arriba hay un capacitor grandote. Esos capacitores... Estoy agarrando el mouse de la otra computadora. Esperen que pongo el puntero que se vea. Este es el regulador de voltaje, o sea, entran 12 voltios por un terminal, entran por acá por un terminal del componente este, pero en el camino se encuentra con un capacitor de estos que se llaman electrolíticos. Y ese capacitor tiene la posibilidad de almacenar corriente. Si de acuerdo a sus valores, va a almacenar una cierta cantidad de corriente con el voltaje que esté funcionando, al cual el capacitor está preparado para eso. ¿Sí? Si ese capacitor tiene que ser de 50 voltios, 35 voltios, más voltaje del valor normal que trabaja. ¿Y qué función cumpliría ahí? Bueno, si yo tuviera un caño y le pongo una derivación en T, ¿sí? Y ese caño viene de una bomba. Y pongo una derivación en T y pongo un acumulador que tiene un diafragma y un resorte. Cuando haya fluctuaciones de presión, ¿sí? Porque la bomba eléctrica es de rodillos y es a impulsos, y yo quiero amortiguar la presión, pongo ese damper, ese amortiguador de pulsaciones, para que el resorte adentro, cuando hay más presión, se comprima el resorte, se llena un poco el depósito y cuando se caiga la presión, que sea ese damper, ese amortiguador de pulsaciones, quien trate de estabilizar la presión. El capacitor ahí se comporta como un damper, como un amortiguador. En caso que haya un pico de tensión, lo absorbe, ¿sí? En vez de mandárselo al regulador, que por ahí el regulador con ese pico se daña. Por lo tanto, hay hasta incluso comportamientos que son comparables. No es lo mismo, ¿tá? Ya de por sí no es lo mismo un sistema hidráulico que un sistema neumático. Un sistema hidráulico, el fluido no se puede comprimir. En un neumático sí. Y en los electrones se pueden comprimir, sí, se comportaría más como un sistema neumático, pero se entiende más cuando lo lleva un sistema hidráulico. Toda la vida, digamos, en lo que es la naturaleza, en parte tiene una base. Y si bien con el largo del tiempo la gente cuando fue descubriendo la electricidad, cuando fue viendo el comportamiento de fluidos y que son líquidos, neumáticos, ¿sí? Cada uno llevó una teoría diferente, pero todo se junta en algún momento y la electricidad se entiende mucho más fácil cuando lo comparo con algo que puedo verlo y lo puedo razonar. ¿Tá? Así lo vamos a explicar desde ese punto, no tanto en teoría, ¿sí? Porque cuando explique cómo fluye la electricidad dentro de una computadora de inyección, o cuando vayamos a ver una señal a través de un osciloscopio, porque me está mostrando eso. El osciloscopio te está midiendo la presión en función del tiempo en forma gráfica. Es un manómetro que se grafica, ¿sí? Como podría haber fluctuaciones de presión en un circuito hidráulico. Acá voy a ver fluctuaciones de presión de electrones.
sin necesidad ya de acordarme lo que es un electrón, simplemente imaginándomelo como que es un fluido, ¿está? Y ya está. Así que vamos a ir a ese nivel. Y no meternos tanto con la teoría de la electrónica, que es muy pesada. O sea, para saber electrónica hay que saber mucho matemática. Pero generalmente eso es para desarrollo y, bueno, para comprobaciones también, ¿sí? Porque tengo tanto amperaje, porque tengo tanta corriente, bueno, amperaje y corriente lo mismo, tanto voltaje en ese circuito. Así que vamos a partir de esa base, ¿sí? Les vuelvo a pedir disculpas por el comienzo tarde de la clase, pero bueno, por lo menos hacer esta presentación, ver si realmente se escuchaba bien, se ve bien. Las clases son grabadas, así que cuando termine la clase esta y ahora que empiece la otra, ya se empieza a subir las grabaciones a internet y después por el grupo de WhatsApp les paso los links para que lo vean las veces que quieran y cuando quieran, ¿sí? No, el curso no está acotado a 4 meses. 4 meses es las explicaciones que yo voy a dar en vivo, pero se aprende, se sigue aprendiendo y hay veces que tienes que repasar un concepto o algo y necesitas volver a ver el video. Así que el video se sube, se les pasa, es un link oculto y lo ven cuando quieren, ¿sí? Lo pueden repasar cuando quieren. Y todo lo que sea información técnica, esquemas eléctricos, este tipo de información que estamos viendo en pantalla, archivos para poner en las EQUs, software de programas, software de osciloscopios, software de lo que sea, de programadores. Eh, Eso también está en las bases de datos. Así que vamos a ir, a medida que vayamos necesitando cosas, cuando tengamos que armar el banco de pruebas, ¿sí? Porque el banco de pruebas vamos a simular señales de entrada, ¿sí? Vamos a simular consumos de salida. Una vez que tengamos armado eso, a la parte teórica lo llevamos a la parte práctica. ¿Les parece? Si están ahí todavía, si no se me durmieron. No, no se pueden dormir, acá ya son las 2 de la mañana. Muy bien, señores, gracias por participar y nos estamos viendo entonces ya la semana que viene para, para empezar a ver en forma ordenada cada uno de estos temas, ¿sí? Y participen, ¿sí? Pregunten, que una pregunta no respondida es una traba para el aprendizaje, ¿sí? Muy bien, Adrián. Nos vemos, Bueno, muchachos. profe, buenísimo, ¿eh? Muy Bueno, bueno, Leonardo, la introducción, ¿eh? Nos estamos viendo. nos vemos. Que tengan buena semana lo que queda. Igualmente. Hasta luego.